Mi madre vendió en secreto mi óvulo fecundado a una pareja millonaria y usó el dinero para pagarle la universidad a mi hermano. Y lo peor de todo es que, durante mucho tiempo, yo la consideré una heroína por ello. No porque supiera la verdad, por supuesto, sino por la historia que ella tejió a su alrededor. Mi vida, hasta ese momento, olía a grasa de freidora y a café quemado. Cada mañana me ponía el mismo uniforme de poliéster, un delantal con manchas que nunca salían del todo, y pasaba 8, a veces 10 horas, sirviendo mesas en un diner de carretera. El tintineo de las tazas, el murmullo constante de los clientes, el chirrido de la puerta al abrirse. Esa era la banda sonora de mi existencia. Cada billete arrugado que metía en el tarro de las propinas, cada moneda que sentía en el bolsillo, era un pequeño paso hacia un sueño que parecía cada vez más lejano: la escuela de arte. Quería pintar, quería crear algo hermoso que no tuviera nada que ver con platos sucios y sonrisas forzadas. En casa, el ambiente era diferente, pero no necesariamente mejor. Vivíamos en una pequeña casa que parecía encogerse cada año, ahogada por las facturas y las expectativas no cumplidas. Mi madre se movía por ella con un aire de perpetuo sacrificio. Sus suspiros eran el telón de fondo de nuestras vidas, y en el centro de su universo, brillando como un sol, estaba mi hermano, Leo. Leo era el niño de oro, el prodigio, el que iba a salvarnos a todos. Desde que éramos pequeños, todo giraba en torno a él: sus notas, sus trofeos de debate, su futuro. Era inteligente, de eso no había duda, y mi madre se aseguraba de que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Yo, por otro lado, era la pragmática, la responsable, la que trabajaba desde los 16 para ayudar en casa, la que entendía que mis sueños podían esperar. Primero, lo importante, decía mi madre, y lo importante siempre era Leo. No la culpaba, o al menos intentaba no hacerlo. Quería a mi hermano, y una parte de mí también creía en su potencial. Así que sonreía, asentía, y seguía llenando mi tarro de propinas, diciéndome que mi momento ya llegaría. El recuerdo de la clínica era borroso, envuelto en la niebla de la juventud y la confianza ciega. Tenía 19 años. Mi madre se me acercó un día con los ojos llenos de una falsa compasión. Hablaba de una oportunidad increíble, de ayudar a una pareja que no podía tener hijos. Dijo que era un procedimiento de donación de óvulos, un acto de pura generosidad, y nos darán una pequeña compensación, cariño, susurró. Por las molestias. Nos vendría tan bien para pagar algunas deudas. Me habló de altruismo, de karma, de hacer el bien. Yo, ingenua y desesperada por su aprobación, por sentir que yo también podía contribuir con algo importante, acepté. Recuerdo el frío de la sala, las batas de papel, las agujas. Fue incómodo y doloroso, pero lo soporté pensando que estaba haciendo algo noble. Y lo más importante, no lo hice sola. Entonces, estaba Marcos, mi primer amor, el único, en realidad. Estábamos locamente enamorados, de esa manera total y absorbente que solo es posible a esa edad. Le conté lo que mi madre me había propuesto. Su primera reacción fue de cautela, pero cuando le expliqué que era para ayudar a otra familia, su gran corazón se ablandó. De hecho, la idea le pareció hermosa. Hablamos de ello durante horas, imaginando a esa pareja anónima cuya vida cambiaríamos. Fue entonces cuando mi madre sugirió algo más. La clínica dice que las posibilidades son mayores si el óvulo ya está fecundado. Sería un embrión donado. Marcos, ¿tú estarías dispuesto? Marcos, en su infinita bondad y amor por mí, aceptó. Fue una decisión conjunta, un acto de amor que sentíamos que nos unía aún más. Mi madre se encargó de todo el papeleo. Vosotros sois jóvenes, no entendéis de estas cosas. Dejádmelo a mí, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Confiamos en ella, ciegamente. Después del procedimiento, mi madre me entregó un sobre con $500. Es lo que nos han dado, dijo, suspirando como si fuera una miseria. Apenas cubre los gastos del viaje y los días que no has trabajado. Vi el dinero y sentí una punzada de decepción, pero luego me sentí culpable. Se suponía que lo hacía por ayudar, no por el dinero. El dinero se fue en facturas, como todo lo demás. Poco después, la presión en casa, las discusiones constantes por el dinero y el favoritismo de mi madre hacia Leo empezaron a hacer mella en mi relación con Marcos. Nos separamos. Fue la primera gran fractura de mi vida, y dolió más que cualquier aguja en la clínica. Avancemos 2 años.
Un sábado por la tarde. El aire en casa estaba cargado de una euforia casi eléctrica. Leo había sido aceptado en una prestigiosa universidad privada. La carta estaba sobre la mesa del comedor, un trozo de papel grueso y elegante que parecía valer más que todos los muebles de la habitación. Mi madre lloraba de alegría, abrazando a Leo con una fuerza que a mí nunca me dedicaba. «Lo conseguiste, mi vida, lo conseguiste», sollozaba. «Sabía que lo harías. Todos los sacrificios han valido la pena». Yo estaba de pie, a un lado, con una sonrisa tensa pegada en la cara. Estaba feliz por él, de verdad, pero una pregunta amarga me arañaba la garganta. ¿Con qué dinero? La matrícula de esa universidad era astronómica. Era más de lo que yo podría ganar en 10 años sirviendo cafés. ¿Qué sacrificios? ¿Suspirar más fuerte? ¿Comprar marcas blancas en Mimson? ¿El supermercado? No cuadraba. Esa noche, después de que la pequeña celebración improvisada terminara y Leo saliera con sus amigos, me quedé recogiendo los platos. Mi madre tarareaba en el salón, borracha de felicidad. Fui a su dormitorio para guardar el mantel bueno, el que solo usábamos en ocasiones especiales. Al levantar una esquina del colchón para meter bien la sábana, mis dedos rozaron un sobre. No era un sobre normal. Era grueso, rígido, con el logotipo de un bufete de abogados grabado en 1990. La esquina. La curiosidad, esa fuerza peligrosa y primitiva, se apoderó de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Un préstamo? ¿Había hipotecado la casa? Con manos temblorosas, saqué el sobre. No estaba cerrado. Dentro había un fajo de papeles grapados. Un contrato. Empecé a leer. El lenguaje era denso, legal, pero los nombres y las cifras destacaban como luces de neón en la oscuridad. El contrato era entre mi madre, como tutora legal y agente, y una pareja. Sus nombres, los señores Alarcón, sonaban a dinero viejo y poder. El objeto del contrato me heló la sangre. No era una donación, era una venta, una transacción comercial. ¿Y el precio? La cifra me hizo jadear. Eran $250,000, $250,000, suficiente para pagar la matrícula de Leo 4 veces. Mis ojos buscaron frenéticamente más detalles, mientras las náuseas subían por mi garganta. Leí la descripción del producto. Un embrión sano, viable, creado a partir de un óvulo de la D. Donante. Mi nombre estaba allí, impreso en negro sobre blanco. Y luego, y el esperma del donante. Y allí estaba, el nombre que no había pronunciado en 2 años. Marcos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El mundo se inclinó sobre su eje. No fue una donación. Fue una venta. Mi madre no había recibido $500. Había recibido una fortuna. Había vendido a mi hijo. Nuestro hijo. El hijo de Marcos y mío. Y entonces vi la última página. Las firmas. La de los Alarcón, elegante y segura. La de mi madre, temblorosa pero decidida. Y debajo de la línea que decía «donante de esperma», estaba la firma de Marcos. Pero no era su firma. Conocía su firma mejor que la mía. La había visto en cientos de notas, en tarjetas de cumpleaños, en los márgenes de mis cuadernos. La forma en que la M se curvaba, la manera en que la S final se alargaba. Esto era una imitación, una falsificación burda y descarada. En ese preciso instante, la puerta se abrió. Mi madre entró, todavía sonriendo. Su sonrisa se desvaneció en cuanto vio los papeles en mi mano y la expresión de mi cara. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz de repente afilada. No pude responder. Solo levanté el contrato con una mano que temblaba violentamente. «¿Qué es esto?». Ella vio lo que tenía. El color desapareció de su rostro, pero fue reemplazado casi al instante por una máscara de desafío. Se cruzó de brazos. «Es lo que tenía que hacer», dijo, su voz fría como el hielo. «¿Hacer qué?», susurré, la voz rota. «¿Venderme? ¿Vender una parte de mí? ¿Mentirme? Era por tu hermano», espetó, y la justificación me golpeó como una bofetada. «Para darle un futuro que tú nunca ibas a tener, trabajando en ese estúpido restaurante. Él va a ser alguien. Hice un sacrificio por esta familia. ¿Tú hiciste un sacrificio?». Mi voz se quebró en una risa histérica y ahogada. «Tú no sacrificaste nada. Me sacrificaste a mí». «Oh, no seas tan dramática», dijo con desdén, agitando una mano. «Ni siquiera sabías que existía. Es un grupo de células que le ha dado a tu hermano la vida que se merece. Y no puedes hacer nada. El contrato es blindado. Está hecho. Es legal».
Me miró con una suficiencia cruel, convencida de su victoria. Creía que me había acorralado, que yo era solo una camarera rota y sin poder. Creía que la única persona a la que había traicionado era a mí. Y en ese momento, en medio del dolor más profundo que jamás había sentido, una claridad helada se apoderó de mí. Mi mirada se posó de nuevo en la firma falsificada. El contrato que ella creía blindado estaba construido sobre un delito grave. Ella pensaba que había encendido la mecha de una bomba que ya había explotado, pero no tenía ni idea de que la bomba que había construido tenía un segundo detonador, uno que ella no había previsto, y yo estaba a punto de ir a buscar al hombre que lo sostenía. Su nombre era Marcos. Salí de la casa como si me persiguiera un fantasma. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no sentí nada. Dentro de mí, todo era un caos de fuego y hielo. El contrato, doblado y arrugado en mi puño, parecía quemarme la piel. Mi madre se había quedado en el salón, petrificada, su máscara de suficiencia hecha añicos por la determinación que debió de ver en mis ojos. No le dije a dónde iba. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que su mentira más grande, el pilar sobre el que había construido el futuro de mi hermano, tenía un nombre y una dirección, y yo iba a encontrarlo. Conduje sin rumbo durante un rato. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las lágrimas que no me molesté en secar. Eran lágrimas de rabia, de una traición tan profunda que parecía haber reescrito mi pasado. Cada recuerdo feliz con mi madre ahora estaba manchado. Cada sacrificio que yo creía haber hecho voluntariamente se revelaba ahora como una estafa. Me había utilizado. Me había despojado de algo más preciado que el dinero. Algo que ni siquiera sabía que había perdido. Y lo había hecho con una sonrisa en los labios. Finalmente, mis manos, actuando con una memoria propia, me llevaron a las calles de mi adolescencia, al barrio donde había crecido Marcos. La casa de sus padres seguía allí, igual que siempre, con el rosal que su madre cuidaba con tanto esmero trepando por el porche. Aparqué al otro lado de la calle, el motor de mi viejo coche tosiendo antes de callar. Durante un largo rato no pude moverme. ¿Qué le iba a decir? Hola, Marcos. Sé que no hablamos desde hace 2 años y que nuestra ruptura te destrozó, pero resulta que tuvimos un hijo, y mi madre lo vendió para pagar la universidad de mi hermano usando una falsificación de tu firma. Sonaba a locura. Sonaba a una mentira desesperada. Pero la arrugada bola de papel en mi mano era la verdad. Respiré hondo. Salí del coche y crucé la calle. Cada paso sobre el asfalto familiar era un martillazo en mi pecho. Llamé a la puerta. Me abrió su madre. Su cara pasó de la sorpresa a una cálida, aunque algo cautelosa, sonrisa. «Cariño, qué sorpresa verte», dijo, secándose las manos en un delantal. «Pasa, pasa. ¿Está todo bien? Estás pálida». «Hola, señora García». Mi voz sonó extraña, lejana. «Sí, estoy bien». «Bueno, no. En realidad, no. ¿Está Marcos?» Su sonrisa se atenuó. «Marcos ya no vive aquí, cielo. Se mudó al centro hace más de 1 año. Tiene su propio apartamento». Me dio la dirección sin dudarlo, pero su mirada estaba llena de preguntas que no se atrevía a hacer. Le di las gracias y me fui, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. El apartamento de Marcos estaba en un edificio moderno y anónimo, de esos con portero automático y pasillos impersonales. Todo lo contrario a la calidez de la casa de sus padres. Me costó 1 minuto entero encontrar su nombre en el panel. Cuando lo hice, mi dedo tembló sobre el botón. ¿Y si no me abría? ¿Y si me colgaba? Pulsé. Después de un silencio que me pareció eterno, una voz metálica y distorsionada preguntó. ¿Sí? Era su voz. Más profunda, quizás, pero inconfundible. Se me hizo un nudo en la garganta. «Marcos, soy yo», susurré, esperando que el micrófono captara mi voz. Hubo una larga pausa. Podía imaginármelo al otro lado, frunciendo el ceño, confundido. Pensé que me iba a colgar. «¿Qué quieres?», dijo finalmente. Su tono no era enfadado, sino vacío, cansado. Era peor que el enfado. «Necesito hablar contigo. Por favor, es importante. Es sobre algo que pasó hace 2 años». Otro silencio. Luego, el zumbido eléctrico de la cerradura al abrirse. Subí en el ascensor sintiendo que flotaba. El apartamento estaba en la 4ª planta. La puerta con el número 4B estaba entreabierta. La empujé suavemente. Marcos estaba de pie en medio de un salón minimalista, decorado en tonos grises y blancos. Había cambiado. Llevaba el pelo más corto, y había una sombra de barba en su mandíbula. Parecía más mayor, más serio.
La ropa que llevaba era cara, muy diferente de las camisetas de grupos de rock y los vaqueros rotos que solía usar. Me miró con una expresión indescifrable. «Tienes 5 minutos», dijo, cruzándose de brazos. No perdí el tiempo. Saqué el contrato arrugado de mi bolsillo y lo alicé sobre la mesa de centro de cristal. No dije nada, solo señalé el fajo de papeles. Él me miró, luego al contrato, y con un suspiro de fastidio, se inclinó para mirar. Le vi leer la primera página. Sus cejas se juntaron. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente por el lenguaje legal, captando los nombres, el objeto de la transacción. Su expresión pasó de la irritación a la pura y absoluta confusión. «¿Qué es esta mierda?», murmuró cogiendo los papeles. «Alarcón, venta de embrión, $250,000». Me miró como si me hubiera vuelto loca. «Esto no tiene ningún sentido». «Sigue leyendo», le dije, mi voz apenas un hilo. Pasó las páginas con dedos febriles. Su respiración se aceleró, y entonces llegó a la última página, a la página de las firmas. Se quedó mirando fijamente el papel durante un larguísimo momento. El color desapareció de su cara. Levantó la vista hacia mí y por primera vez en 2 años vi una emoción reconocible en sus ojos. Una conmoción tan profunda que parecía haberle quebrado por dentro. Tragó saliva, señalando la firma con un dedo tembloroso. «Esa no es mi firma». «Lo sé», dije. Y entonces el dique se rompió. Las lágrimas que había contenido volvieron a brotar y le conté todo. La historia de mi madre sobre la donación, los $500, la mentira sobre ayudar a una pareja necesitada, el descubrimiento del contrato, la confrontación. Hablé y hablé. Las palabras salían a borbotones, una mezcla incoherente de dolor y rabia. Cuando terminé, el silencio en la habitación era ensordecedor. Marcos seguía de pie, mirando el contrato como si fuera una serpiente venenosa. Luego, muy lentamente, se sentó en el sofá, dejando caer los papeles sobre la mesa. Se pasó las manos por la cara, respirando hondo. «Así que todo fue una mentira», dijo, su voz ahogada. «La donación, el acto de generosidad», asentí, incapaz de hablar. «Nuestra ruptura», continuó, mirándome directamente a los ojos. El vacío de antes había sido reemplazado por un torbellino de emociones. Las discusiones por el dinero, la presión, tu madre diciéndome que yo te estaba frenando, que necesitabas concentrarte en ayudar a la familia. Todo fue para separarnos, para que yo no hiciera preguntas, ¿verdad? La revelación le golpeó con la misma fuerza que a mí. No era solo la venta de nuestro hijo biológico, era la demolición deliberada de nuestra relación. Nuestra historia de amor no se había desmoronado, la habían dinamitado. De repente, se levantó de un salto. La conmoción se había transformado en una furia helada. Empezó a pasearse por la habitación como un animal enjaulado. «Esa mujer», siseó, y la palabra mujer estaba cargada de un veneno que nunca le había oído usar. «Esa mujer nos robó algo que ni siquiera sabíamos que teníamos, y lo vendió, como si fuera un coche de segunda mano, para pagarle la universidad a Leo». Se detuvo y me miró, y su furia se suavizó por un instante, para dar paso a una empatía que me partió el corazón. «Y a ti, Dios mío, lo que te ha hecho a ti». En ese momento, ya no éramos 2 examantes con un pasado doloroso. Éramos 2 víctimas de la misma traición. 2 aliados unidos por una herida común. «No puede salirse con la suya», dijo, su voz ahora firme, llena de una nueva y aterradora determinación. «No lo hará. Esa firma falsificada es un delito, es fraude, es nuestra arma». «¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo por primera vez una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. «Lo primero es lo primero», dijo, cogiendo su teléfono y su chaqueta. «Necesitamos un abogado. No un abogado cualquiera. El mejor abogado de derecho de familia y penal que el dinero pueda pagar». Hizo una pausa y me miró. «Y no te preocupes por el dinero. Yo pago. Considera esto una inversión en justicia». La semana siguiente fue un torbellino. Marcos, con la eficiencia de un hombre de negocios que yo no sabía que era, encontró a una abogada llamada Elena Ramos. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y una reputación de ser un tiburón en los tribunales. Su despacho era todo lo contrario al apartamento de Marcos. Cálido, lleno de libros y con olor a madera y papel viejo.
Nos sentamos frente a su imponente escritorio de caoba y le contamos la historia, presentándole el contrato como prueba principal. La abogada Ramos escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre la mesa, su expresión impasible. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y nos miró a ambos durante un largo rato. «Bien», dijo finalmente. Su voz era tranquila, pero cortante. «Tienen un caso muy complicado, pero un caso al fin y al cabo». Cogió el contrato y se puso unas gafas de lectura. «Los Alarcón», murmuró, leyendo los nombres. «Conozco a la familia. Son peces gordos. Tienen dinero para mantener a un ejército de abogados ocupados durante una década. ¿Ir contra ellos directamente por la custodia del niño?» Hizo una pausa y nos miró con franqueza. «Sería una batalla sangrienta. El niño, ¿qué edad tendría ahora?» «Poco más de un año», susurró Marcos. «Exacto», asintió la abogada. «Un tribunal dudará mucho en sacar a un niño de un año del único hogar que ha conocido, por muy turbias que sean las circunstancias de su concepción. Podríamos argumentar que el contrato es nulo por el fraude, pero ellos alegarán que actuaron de buena fe, que fueron engañados por su madre. Sería su palabra contra la de ellos, y ellos tienen los recursos para hacer que su palabra pese más». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. La pequeña chispa de esperanza que había sentido comenzó a vacilar. Vi el mismo desánimo en la cara de Marcos. Este era el muro contra el que mi madre creía que me estrellaría. El poder y el dinero. «Entonces, ¿qué podemos hacer?», pregunté, mi voz temblorosa. «¿No hay nada?». La abogada Ramos se quitó las gafas y se inclinó hacia adelante, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. «No he dicho eso. Dije que ir contra los Alarcón directamente por la custodia sería difícil, pero no hemos hablado de la verdadera palanca que tienen ustedes». Volvió a señalar el contrato. «Esto no es solo un documento civil nulo. Esto es la prueba de un crimen. Varios, de hecho. Fraude, falsificación de minutes, documentos. Posiblemente trata de personas, dependiendo de cómo lo interprete un fiscal. Y la principal culpable, la que orquestó todo, es su madre. El plan que nos expuso fue a la vez brillante y aterrador. No atacaríamos a los Alarcón de frente. Atacaríamos la base sobre la que se construyó toda la transacción, mi madre. Presentaremos una denuncia penal contra su madre», explicó. «La falsificación de la firma de Marcos es una prueba irrefutable. Cuando la policía investigue, saldrá a la luz toda la trama financiera, los $250,000. El motivo, la matrícula de su hermano. Se enfrentará a cargos criminales muy serios. Años de cárcel». Me estremecí. A pesar de todo, la idea de mi propia madre en la cárcel. «Una vez que la denuncia esté presentada y la investigación en marcha», continuó la abogada, ignorando mi reacción, «es cuando nos dirigiremos a los Alarcón. No con una demanda de custodia, sino con una oferta. Les presentaremos la evidencia del fraude. Les explicaremos que el niño que están criando es producto de un acto criminal, que su título de padres se basa en un contrato fraudulento. La publicidad sería una pesadilla para ellos, un escándalo que podría manchar su nombre para siempre». «¿Y qué les pedimos?», preguntó Marcos, completamente absorto. «Les damos una salida», dijo la abogada Ramos. «Una salida para limpiar este desastre. Exigiremos un acuerdo extrajudicial, uno muy, muy generoso, lo suficiente para compensarles por el trauma, por el hijo que les robaron, por el futuro que les quitaron. Y lo más importante, exigiremos la verdad, una confesión por escrito de su madre, detallando todo lo que hizo. Y quizás, solo quizás, un acuerdo para tener algún tipo de contacto con el niño en el futuro. No como padres, eso es poco realista ahora mismo, pero sí para que él sepa la verdad cuando sea mayor. Les acorralaremos. Les haremos ver que cooperar con nosotros es mucho menos doloroso que enfrentarse a un escándalo público y a un juicio penal que salpicaría a todos». Salimos del despacho de la abogada en silencio. El plan era brutal, calculador. Usaba la ley no solo como un escudo, sino como un arma. Me sentía mareada. Por un lado, era la justicia que anhelaba. Por otro, significaba la destrucción total de mi familia, la ruina de mi madre, la vergüenza para mi hermano. Esa noche, sentada en el sofá del apartamento de Marcos, la magnitud de todo me aplastó. «No sé si puedo hacerlo, Marcos», le confesé en voz baja. «Es mi madre. A pesar de todo, es mi madre. La meteré en la cárcel.
Destruiré la vida de Leo. Él no tiene la culpa de nada de esto. Las dudas me carcomían. ¿Y si mi madre tenía razón? ¿Y si el niño estaba mejor con una familia rica que lo adoraba? ¿Quién era yo para destrozar ese mundo? Quizás debería aceptar la pérdida, tomar el dinero de un posible acuerdo y desaparecer. Intentar olvidar. Era el camino más fácil. El camino del cobarde. Me sentía débil, rota, a punto de rendirme. Marcos se arrodilló frente a mí y me tomó las manos. Sus manos eran cálidas y firmes. «Escúchame», dijo, su voz suave pero intensa. «Esto no es solo por el dinero. Y ahora mismo, ni siquiera es por el niño. Él tiene su vida, y la abogada tiene razón. Sería cruel arrancarlo de ella. Esto es por nosotros». Me miró a los ojos y vi el dolor de los últimos 2 años reflejado en los suyos. «Tu madre no solo vendió un embrión, nos vendió a nosotros. Vendió nuestra confianza, nuestro amor, nuestro futuro. Construyó el futuro de tu hermano sobre las ruinas del nuestro. ¿Y Leo? Quiero a tu hermano, pero no es un niño, es un adulto. Y si su futuro está construido sobre un crimen y una traición tan monstruosa, entonces es un futuro que no merece, no a este precio». Apretó mis manos con más fuerza. «No estás destruyendo a tu familia, estás exponiendo la verdad, estás reclamando lo que te robaron, tu autonomía, tu historia, nuestra historia. No te pido que lo hagas por mí, te pido que lo hagas por la chica de 19 años a la que engañaron y manipularon. Se lo debes a ella, nos lo debemos a nosotros. Y no voy a dejar que te enfrentes a esto sola. Estoy contigo, hasta el final». Sus palabras cortaron la niebla de mi duda. Tenía razón. Esto era más grande que el miedo y la culpa. Era sobre la justicia. Era sobre recuperar el poder que mi madre me había arrebatado. Era sobre asegurarme de que nunca más pudiera controlar mi vida con sus mentiras. Levanté la vista y asentí. Una nueva resolución endureciendo mi corazón. «De acuerdo, hagámoslo». 2 días después, la abogada Ramos envió la primera carta. No a los Alarcón, sino a mi madre. Una notificación formal, informándole de que la representábamos a Marcos y a mí en relación a un contrato fraudulento, y que se había presentado una denuncia penal en su contra por falsificación y fraude. La reacción no se hizo esperar. Esa misma noche, mi madre apareció en la puerta del apartamento de Marcos. No sé cómo averiguó que estaba allí, pero lo hizo. No llamó al timbre. Golpeó la puerta con los puños, su voz resonando en el pasillo. «Sé que estás ahí. Abre la puerta. Tenemos que hablar». Marcos me miró, una pregunta en sus ojos. Asentí. Era hora. Abrió la puerta. Mi madre irrumpió en el apartamento. Estaba pálida, sus ojos desorbitados por el pánico. Ya no había rastro de la mujer desafiante que me había confrontado en su casa. Ahora solo había miedo. «¿Qué has hecho?», gritó, agitando una copia de la carta de la abogada. «¿Una denuncia penal? ¿Quieres mandar a tu propia madre a la cárcel?». Me levanté del sofá y me enfrenté a ella, sintiéndome extrañamente tranquila. La chica asustada que vivía en su casa había desaparecido. «Tú tomaste tus decisiones, mamá», dije, mi voz fría y estable. «Ahora tienes que afrontar las consecuencias». «Pero es por Leo», suplicó, recurriendo a su vieja táctica. «Arruinarás su vida. Le quitarán la plaza en la universidad. Todo por lo que he luchado se irá a la basura. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu hermano por un capricho egoísta?». «Mi capricho egoísta fue el hijo que vendiste», intervino Marcos, su voz como el acero. «El que creamos juntos y que usaste como si fuera un objeto para financiar tus ambiciones para Leo». Mi madre lo ignoró, sus ojos suplicantes fijos en mí. «Por favor, cariño, retira la denuncia. Podemos arreglarlo. Te daré dinero, lo que quieras. Venderé la casa si es necesario. Pero no hagas esto. Soy tu madre. Dejaste de ser mi madre en el momento en que decidiste que yo era un producto a la venta», le respondí. Y cada palabra era una verdad afilada. «Dejaste de serlo cuando falsificaste una firma y destruiste mi relación. Dejaste de serlo cuando me miraste a los ojos y me mentiste». Di un paso hacia ella, y por primera vez en mi vida, vi que retrocedía. Ella me tenía miedo a mí. «Se acabó, mamá. Se acabaron las mentiras. Se acabó el control. Ya no tienes poder sobre mí». Se quedó mirándome, boquiabierta, las lágrimas corriendo por su cara. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que había perdido. Había subestimado a la hija que siempre había considerado débil y complaciente. Y ahora,
El castillo de naipes que había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse, y yo, junto a Marcos, iba a ser quien soplara. La puerta se cerró tras ella, y el eco de sus sollozos desesperados pareció quedarse flotando en el aire del apartamento de Marcos. El silencio que dejó era más pesado, más denso que cualquier grito. Me quedé de pie en medio del salón, con los brazos cruzados, no para defenderme, sino para evitar que mi cuerpo se desmoronara. El temblor que había empezado en mis manos se había extendido por todo mi ser. Marcos se acercó a mí lentamente, como si se acercara a un animal herido. No dijo nada, simplemente me rodeó con sus brazos y me sostuvo. Y fue entonces cuando me permití derrumbarme. Lloré. Lloré por la chica de 1919 años que confió ciegamente, por la hija que anhelaba la aprobación de su madre, por la mujer que acababa de declarar la guerra a la única familia que tenía. Marcos me sostuvo con fuerza, su barbilla apoyada en mi cabeza, absorbiendo mis sollozos sin decir una palabra. No había consuelo que ofrecer, solo la sólida y silenciosa promesa de que no estaba sola en esto. Los días siguientes se convirtieron en una extraña calma antes de la tormenta. La abogada Ramos nos había advertido que los Alarcón, al ser notificados, no actuarían con pánico como mi madre, sino con la fría precisión de una corporación. Y así fue. Su respuesta llegó a través de su propio bufete de abogados, un documento de una sola página que simplemente acusaba recibo de nuestra correspondencia y solicitaba una reunión para discutir el asunto, sin amenazas, sin negaciones, solo un frío y calculado siguiente paso. La reunión se fijó para el viernes siguiente en el despacho de Elena Ramos, un territorio neutral, pero que, sutilmente, nos daba la ventaja de jugar en casa. Durante esa semana, Marcos y yo nos convertimos en un equipo. Pasábamos las tardes en su apartamento, repasando la estrategia con la abogada por teléfono, preparando nuestras declaraciones, aunque la abogada insistía en que ella llevaría la mayor parte del peso. Una noche, mientras estábamos sentados en su balcón, mirando las luces de la ciudad, le pregunté, ¿no tienes miedo? Él tardó un momento en responder, removiendo el hielo de su vaso. Estoy aterrorizado, admitió, su voz apenas un susurro. No por ellos, no por los abogados. Tengo miedo por ti, miedo de lo que esto te está costando. Me ha costado más vivir en la mentira, respondí, y me sorprendió la certeza en mi propia voz. Esto es como una cirugía. Duele, es horrible, pero es para sacar el veneno. Él asintió, y sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra. En esa mirada había años de historia no contada, de dolor compartido y de una conexión que la traición de mi madre no había logrado romper, solo enterrar. Lentamente, extendió la mano y cubrió la mía. No fue un gesto romántico, sino algo más profundo. Fue un pacto. Éramos supervivientes. La llamada de Leo llegó 2 días antes de la reunión. No me sorprendió. Sabía que mi madre jugaría esa carta. ¿Puedo saber qué demonios está pasando?, dijo, su voz tensa por el teléfono. Mamá está destrozada. No para de llorar. Dice que quieres meterla en la cárcel, que quieres arruinarme la vida. Respiré hondo. Leo, la historia es mucho más complicada de lo que ella te ha contado. Pues cuéntamela, exigió. Porque lo único que veo es que estás a punto de destruir a nuestra familia ¿Por qué? ¿Por dinero? La acusación me dolió, pero la entendía. Él era una víctima tanto como yo, solo que él no lo sabía. No es por dinero, Leo. Es por la verdad. Mamá te contará lo que quiera, pero si quieres saber lo que realmente pasó, ven a la reunión del viernes. Escucha todo, y luego decide por ti mismo en quién creer. Hubo un largo silencio al otro lado. Mamá dice que no debería ir, que es una trampa. Por supuesto que lo dice, respondí con tristeza. La verdad es su mayor enemiga ahora mismo. La decisión es tuya, Leo. Pero si alguna vez has confiado en mí, confía ahora. Solo ven y escucha. Colgué sin saber si lo haría. Una parte de mí lo necesitaba allí. Necesitaba que viera el rostro de la mujer por la que se había cometido el crimen. Necesitaba que él, el sol de su universo, escuchara el precio real de su futuro brillante. El viernes llegó con un cielo gris y plomizo que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Marcos vino a buscarme. Llevaba un traje oscuro que le sentaba impecablemente. Yo había elegido la ropa más sencilla y profesional que tenía, un intento de armadura contra lo que se avecinaba. No hablamos mucho en el coche. Todas las palabras ya se habían dicho. Ahora solo quedaba la acción.
el despacho de Elena. Ramos era un santuario de poder silencioso. Nos hizo pasar a la sala de juntas, una habitación dominada por una larga mesa de madera pulida que parecía un campo de batalla preparado. Nos sentamos a un lado, con nuestra abogada a la cabeza. El café que nos ofrecieron se quedó intacto, enfriándose en las tazas. Primero llegó mi madre. Entró encogida, con el rostro hinchado y los ojos enrojecidos. No llevaba maquillaje y parecía haber envejecido 10 años en una semana. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, lo más lejos posible de nosotros, sin atreverse a mirarme. Era una sombra de la mujer desafiante que conocía. Luego, la puerta se abrió de nuevo y entraron los Alarcón. Eran exactamente como los había imaginado. El señor Alarcón era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado perfectamente peinado, y un traje que probablemente costaba más que mi coche. Su rostro era una máscara de impasibilidad. La señora Alarcón era más joven, elegante y tensa, con unos ojos que analizaban la habitación con una rapidez depredadora. Detrás de ellos venían 2 abogados, hombres y mujeres con maletines de cuero y expresiones idénticas de seriedad profesional. Se sentaron frente a nosotros. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de hostilidad no expresada. Y entonces, justo cuando Elena Ramos iba a empezar a hablar, la puerta se abrió una última vez. Era Leo. Mi corazón dio un vuelco. Estaba pálido, y sus ojos se movían de un lado a otro, tratando de asimilar la escena. Miró a mi madre, luego a los opulentos Alarcón y finalmente a mí. Mi madre le lanzó una mirada que era una mezcla de alivio y advertencia. Él dudó un instante y luego tomó una silla junto a ella, completando el círculo. Elena Ramos carraspeó y todas las miradas se volvieron hacia ella. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz cortando el silencio como un bisturí. «No estamos aquí para andarnos con rodeos. Mis clientes, la señorita», hizo una pausa mirándome, «y el señor Marcos son las víctimas de un fraude significativo perpetrado por la señora presente». Señaló a mi madre con un gesto de la barbilla. Uno de los abogados de los Alarcón carraspeó. «Señora Ramos, mis clientes actuaron de buena fe en todo momento. Tienen un contrato legal, un contrato basado en una firma falsificada», le interrumpió Elena sin inmutarse, deslizando una copia del contrato por la mesa. La firma del señor Marcos en la página de consentimiento fue falsificada por la madre de mi cliente. Tenemos un perito calígrafo dispuesto a testificarlo bajo juramento, lo que nos lleva a una denuncia penal por fraude y falsificación de documentos que ya ha sido presentada. El contrato en el que ustedes basan su paternidad es, legalmente, papel mojado. El señor Alarcón ni se inmutó, pero vi a su esposa tensarse. Mi madre empezó a sollozar en voz baja. Además, continuó la abogada, la transacción financiera, $250,000 pagados a la madre de mi cliente, quien le dijo a su hija que había recibido una compensación de $500, un dinero que casualmente coincide con la matrícula de la prestigiosa Universidad del señor Leo. Miró directamente a mi hermano. Los ojos de Leo se abrieron de par en par, su mirada saltando de la abogada a su madre. «No es verdad», gimoteó mi madre. «Lo hice para ayudarlos a todos. Era una familia pobre. Yo solo quería un futuro para mi hijo. Un futuro comprado con la venta del hijo biológico de su propia hija», replicó Elena con una frialdad brutal. El señor Alarcón levantó una mano, silenciando a sus abogados que empezaban a protestar. «Señora Ramos, entendemos la situación. Es lamentable. ¿Qué es lo que quieren? Directo al grano, sin emociones. Un problema de negocios que resolver». Elena Ramos se reclinó. «Mis clientes han sufrido un trauma emocional incalculable. Les han robado la posibilidad de ser padres. Su confianza ha sido destrozada. Su relación fue destruida deliberadamente para facilitar este crimen. Esto no se arregla con una simple disculpa. Expuso nuestras demandas. Una compensación económica sustancial para Marcos y para mí, por daños y perjuicios. La creación de un fondo fiduciario a nombre del niño. La confesión completa y firmada de mi madre, detallando cada mentira, cada manipulación. Y a cambio de esa confesión, consideraríamos retirar la denuncia penal, convirtiéndola en un asunto civil. Y una cosa más, añadí, mi propia voz sorprendiéndome por su firmeza. Todos en la sala se giraron para mirarme. Era la primera vez que hablaba. Miré directamente a los Alarcón. «No queremos quitarles a su hijo. No somos monstruos. Él no tiene la culpa de nada de esto. Pero tiene derecho a saber la verdad. Queremos el derecho a escribirle una carta, que ustedes guardarán y le entregarán en su 18º cumpleaños.
Una carta donde le contemos quiénes somos y cuánto lo habríamos querido. La señora Alarcón, por primera vez, mostró una grieta en su fachada. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Asintió levemente. Fue entonces cuando mi madre explotó. «¡No! ¡No puedes hacerme esto!», gritó, poniéndose de pie. Señaló a Leo. «Lo hice por él. Leo, diles que entiendes. Diles que todo lo que he hecho ha sido por ti». Todos los ojos se posaron en mi hermano. Estaba blanco como el papel. Miraba el contrato sobre la mesa, luego a mi madre, con una expresión de horror y náusea. Parecía que acababa de despertar de un largo sueño para encontrarse en medio de una pesadilla. «Mamá», susurró, su voz rota. «Díselo, Leo. Dile que valió la pena. Tu futuro, tu universidad, todo lo que siempre quisiste». Su voz era un ruego desesperado, el último cartucho de una batalla perdida. Estaba intentando validar su crimen a través de él. Leo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una disculpa silenciosa y una comprensión devastadora. Luego miró a nuestra madre. «No, mamá», dijo, su voz ganando una fuerza temblorosa pero clara. «No a este precio. No quiero un futuro construido sobre esto. No quiero la universidad si esto es lo que costó». Se levantó, empujando su silla hacia atrás. «No puedo ser parte de esto». Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Ese fue el golpe de gracia. No las amenazas legales, no el dinero, no mi discurso. Fue el rechazo de Leo, la justificación de mi madre, el pilar de toda su autoilusión, se había derrumbado. Se quedó de pie, con la boca abierta, mirando la puerta por la que su hijo había desaparecido. Y luego, un sonido gutural, un aullido de pura desolación, brotó de su garganta. Se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos que ya no eran de miedo, sino de una derrota total y absoluta. Había perdido. No solo la batalla legal, lo había perdido todo. El señor Alarcón miró a sus abogados y asintió secamente. «Preparen los papeles. Aceptamos los términos». La firma del acuerdo fue un acto surrealista y silencioso. Mi madre, con la mano temblorosa, firmó la confesión, un documento de varias páginas que detallaba cada aspecto de su engaño. Los Alarcón firmaron los documentos para la transferencia y el fondo fiduciario. Marcos y yo firmamos nuestra parte del trato. El sonido de los bolígrafos sobre el papel era el único ruido en la habitación. Cuando todo terminó, salimos del edificio y nos encontramos con el aire fresco de la tarde. Se sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Marcos me rodeó los hombros con el brazo y yo me apoyé en él, agotada pero libre. En las semanas que siguieron, las piezas de nuestras vidas comenzaron a reacomodarse en un nuevo orden. El dinero llegó. Era una suma que cambiaba la vida, pero se sentía extrañamente secundario. Era la prueba de nuestra victoria. Nada más. Leo me llamó una semana después. Nos encontramos en un café barato, muy lejos de los campus universitarios de élite. Me dijo que había rechazado la plaza en la universidad privada. Iba a matricularse en la universidad estatal, a conseguir un trabajo a tiempo parcial y a pagarse sus propios estudios. «No puedo aceptar ese dinero manchado», me dijo, mirando su taza de café. «Lo que mamá hizo, no hay justificación. Lo siento mucho. Debería haber visto, debería haber sabido. No es tu culpa, Leo», le dije, y lo decía en serio. «Tú también fuiste una pieza en su juego». Por primera vez en años, hablamos de verdad, sin la sombra de nuestra madre entre nosotros. Fue un comienzo, doloroso, pero un comienzo. Con mi madre no hubo reconciliación. Volvió a la pequeña casa que ahora parecía una prisión de sus propias mentiras. No la metimos en la cárcel, pero la condenamos a algo peor, a vivir con la verdad de lo que había hecho, despojada de la justificación que le había permitido dormir por la noche. La justicia, a veces, no lleva uniforme. Marcos y yo dividimos la compensación. Él usó su parte para expandir un pequeño negocio de tecnología que había estado construyendo en silencio, la razón de su nuevo y serio comportamiento. Había madurado, se había convertido en un hombre impresionante. Y yo hice lo que había soñado durante años de servir cafés quemados y limpiar mesas pegajosas. Me matriculé en la escuela de arte. Hoy, mi vida ya no huele a grasa de freidora. Huele a trementina, a óleo y al polvo de los lienzos nuevos. Mi pequeño estudio está inundado de luz,
Y las paredes están cubiertas de mis intentos, mis fracasos y mis pequeños triunfos de color y forma. Marcos viene a visitarme a menudo. A veces se sienta en silencio y me mira pintar. Otras veces, traemos comida para llevar y hablamos durante horas, reconstruyendo el puente entre nosotros, no sobre el pasado, sino hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. No sé qué seremos, pero sé que somos socios, aliados, dos personas que encontraron el camino de vuelta el uno al otro a través de la oscuridad. A veces, mientras pinto, pienso en el niño con mis ojos o la sonrisa de Marcos. Pienso en la carta que está guardada en una caja de seguridad, esperando su 18º cumpleaños. Y no siento tristeza, sino una extraña paz. Le dimos la única cosa que podíamos darle, la verdad. Mi madre me sacrificó por el futuro de mi hermano. Creía que mi vida no tenía valor, pero se equivocaba. De las cenizas de su traición, encontré mi fuerza, reclamé mi historia. Y ahora, cada día, con cada pincelada, estoy creando mi propio futuro. Uno que es hermoso, que es honesto y que es innegablemente mío. Ya no era una víctima en la historia de otra persona, era la artista de la mía, y apenas estaba empezando a pintar mi obra maestra.